Antes de cederle la palabra a el ingeniero José Guillermo Marín, quien será el moderador de esta noche, procedemos a leer un poco acerca de la vida y logros del licenciado José María Villalta. José María Villalta Flores Estrada es abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica, ecologista y diputado por el partido Frente Amplio. Integrante de las comisiones legislativas de Ambiente 2010-2012, Juventud, Niñez y Adolescencia 2010-2012, Derechos Humanos 2011 y Asuntos Jurídicos 2010-2012. Ex representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica e integrante del directorio de la Federación de Estudiantes de la UCR. Participante activo en la lucha contra el combo del ICE 1999-2001, conductor e investigador del programa especializado en materia ambiental Era Verde de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica 2001-2010, integrante de la Red Nacional de Coordinación en Biodiversidad 2002-2012, asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa 2000-2010, miembro del Grupo Pensamiento Solidario y participante activo del Movimiento Patriótico No al TLC 2004-2007. Es importante tener presente que las preguntas se harán luego de la presentación del candidato por escrito en la hojita que se les entregó a la entrada. Sin más, lo dejamos con el ingeniero José Guillermo Marín Rosales y desde ya les agradecemos a todos su presencia esta noche. Gracias. Muy buenas noches. La Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, donde convergemos los 5 colegios, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos Industriales, el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el Colegio de Ingenieros Tecnólogos. Ha mostrado siempre una gran preocupación por todos los temas de interés nacional y es parte de nuestra misión el dar una opinión bien fundamentada sobre los temas que pues atañen a nuestras profesiones. En ese sentido, desde 2004 hemos hecho un trabajo con una comisión que en aquel momento se llamaba Costa Rica 2020 y hoy por hoy dentro de un alineamiento que hicimos con la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros y más allá con la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros. Hicimos un alineamiento para hablar de pensar en Costa Rica 2025, en Centroamérica, en América como tal y más allá pues, en todo el mundo en la Federación Mundial. Ese grupo que ha venido trabajando sobre temas de infraestructura, sobre temas que atañen a cuestiones de energía, agua, carreteras, también aeropuertos y ahora le presentamos los 2 documentos que hemos elaborado a don José María en una reunión previa que tuvimos en las sesiones. Ha buscado pues dar un marco conceptual al desarrollo de la infraestructura del país y a este gobierno, el actual, en el 2010 se le entregó y bueno, como decíamos ahora, algunas cosas se tomaron, otras no, pero siempre hemos querido pues aportar desde nuestro ámbito, desde nuestra área de expertise, de conocimiento, cómo debería en el marco general desarrollarse la infraestructura nacional y otras que complementan, ¿verdad? Como se aclaraba muy bien como María en la reunión, y nosotros pues de hecho tenemos claro también, infraestructura no es solo carreteras, es energía, es agua, y es puertos, aeropuertos y todo lo que, esa base que requiere los países para pues marcar su desarrollo y poder potenciar su desarrollo, igual vivienda y otras áreas como el ordenamiento territorial. Esos 2 documentos están en nuestro sitio web, están disponibles para quien los quiera consultar. Simplemente si lo tienen bien, pues podemos facilitarle las direcciones y esa comisión se reúne cada 2 semanas aquí en el Colegio Federal en ese ámbito del trabajo nuestro que es voluntario. Cada uno de nosotros tenemos nuestra labor profesional, pero además aportamos en horas libres que a veces no son tan libres, pero que sí tenemos la oportunidad pues, de dar un granito de arena más todavía a nuestro país en la medida de nuestras posibilidades de tiempo y de disponibilidad. Sin embargo, en este caso particular de lo que es pensar en Costa Rica 2025, ya hemos tenido 2 documentos generados por expertos de nuestro
nuestro colegio y que, como digo, ya se han entregado en este caso este gobierno y han sido ruido de base para algunas de las áreas de trabajo que hemos tenido también con otros grupos de interés como la Cámara de Constructores, como la Cámara de Consultores, como la Asociación de Carreteras, qué sé yo, y otras, la NAME también, que ha estado también participando, o hemos estado integrados en algo que se llama la Comisión Consenso y que procura establecer las prioridades de desarrollo en esas áreas de nuestro país. Y así hay una lista de proyectos ahí bien establecida y la prioridad 1 es San José San Ramón y sigue siendo San José San Ramón y seguirá siendo hasta que se haga, pero sigue siendo prioridad y a la práctica nos ha costado llevarlo. El tema de hoy, infraestructura para todos, hemos invitado a José María pues, para conocer cuál es la propuesta del Frente Amplio en esa área. Ya tuvimos una interacción de hecho, muy enriquecedora con él en una primera parte que tuvimos allá en el Junta Directiva y otros colaboradores de nuestra Junta, y ahora queremos compartirla con ustedes también, y para eso les doy la palabra a José María. Bienvenido al Colegio Federal de Ingenieros. Muy buenas noches. Muchas gracias al colegio por esta invitación y por este espacio para exponer nuestras propuestas sobre el tema de infraestructura. Muy agradecido por su presencia y por esta oportunidad. Efectivamente, esperamos que en esta campaña política el tema de la infraestructura sea realmente un tema de importancia, de relevancia, más que en otros procesos electorales. Las causas de eso no nos enorgullecen, no nos alegran, tienen que ver con el deterioro sostenido de la institucionalidad pública relacionada con la infraestructura, especialmente la infraestructura vial, la infraestructura vinculada al transporte, y la mayor conciencia que ha tomado nuestra población sobre ese deterioro, sobre ese rezago, problemas que vivimos todos los días quienes habitamos en la gran área metropolitana, en las zonas urbanas de este país, el caos vial, el desorden, las presas interminables, que afectan directamente nuestra calidad de vida. Hay otros problemas críticos, como el sector eléctrico, que también está afectando más los bolsillos de la gente y está generando más conciencia sobre la necesidad de abordar el problema. Hay otras áreas como saneamiento, donde a pesar de que los problemas también son críticos, no existe tal vez la misma conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de tomar acciones urgentes. Pero lo cierto es que por todas esas razones, hoy el tema de infraestructura está más en la agenda pública, en buena hora, en el medio de esta campaña política que acaba de arrancar oficialmente, porque nos permite discutir sobre los problemas y sobre las soluciones que planteamos los distintos partidos. En el caso del Partido Frente Amplio, creemos que esta debe ser una discusión abordada de manera integral. No aceptamos esas discusiones, esos planteamientos reduccionistas que quieren limitar el debate sobre la infraestructura a cómo ampliar más las carreteras. Claramente el tema es mucho más amplio, abarca las otras áreas que ya mencionó el señor presidente, pero además en el tema del transporte, si queremos hacer un abordaje integral, no podemos nada más discutir cómo hacemos efectivamente para resolver los problemas de los huecos y ver dónde hacemos ampliaciones de las vías, que en algunos casos hay que hacerlas. Es necesario discutir la realidad del sistema de transporte público en su integridad, viendo todas las opciones, viendo alternativas como el ferrocarril, viendo también lo que hay que hacer para mejorar la calidad del servicio de transporte público en general, y así también reducir la demanda de uso de nuestras colapsadas vías. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico que hacemos? Yo creo que en eso todos coincidimos, lo vemos todos los días por la radio, por la televisión. Hablamos de un caos, de un desorden, de un desastre.
creo que esas palabras no son excesivas para describir lo que estamos viviendo en el sector de infraestructura vial y otras áreas. Se ha impulsado en los últimos años, en las últimas décadas, reformas a la institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que han debilitado su rectoría, que han debilitado su capacidad de ejecución de obras, a pesar de que durante mucho tiempo el MOP ejecutó obra pública. Todavía hay muchos puentes, muchas carreteras hechas por el MOP que ahí están, se siguen usando, aunque obviamente están sobrepasadas en su capacidad, porque fueron hechas hace 100 años, ahí están, y durante mucho tiempo fue así, de un momento a otro, con las reformas del Estado impulsadas a partir de los años 80, se empezó a plantear que había que pasar de un Estado ejecutor de la obra pública a un Estado puramente rector y fiscalizador de la actividad de los privados, que había que trasladar al sector privado muchas de estas funciones, y empezó un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad que fue inconcluso y que fue fallido, y eso nos lleva a la situación donde estamos hoy. Hablábamos hoy en la reunión con la Junta Directiva, yo les planteaba que en nuestra visión, hoy Costa Rica está en lo peor de los dos mundos, en lo peor del mundo público y en lo peor del mundo privado, en el tema de infraestructura. Se le quitó capacidad de ejecución al MOP, se debilitó su rectoría creando estos consejos burocráticos que supuestamente iban a coadyuvar a hacer mejor los proyectos. No era un solo ministerio capaz de hacerlos, había que meter mucha gente de otros lados, aunque no supieran nada del tema de obra pública. Creemos que fue más un botín para pegabanderas que una decisión técnica. Se crearon estos consejos, el CONAVI, el COSEBI, el CNC, supuestamente para apoyar la ejecución de obras y la regulación de las obras que se trasladan al sector privado. Paralelamente se permitió que el MOP dejara ir a sus mejores profesionales, muchos se pensionaron y no se renovó oportunamente ese personal calificado. Se permitió que la maquinaria del ministerio se fuera perdiendo, se fuera oxidando, no se renovó. Hoy tenemos un Ministerio de Obras Públicas que no es capaz de hacer ni una pequeña obra pública, todo lo tiene que subcontratar, pero, y ahí está la tragedia, tampoco tiene capacidad de fiscalizar adecuadamente lo que se trasladó al sector privado. Estos consejos son absolutamente ineficientes, lo demuestra la realidad, los ejemplos recientes de La Trocha, de la carretera Caldera, y tantos otros que ustedes conocen, y yo no los voy a desmotivar recordándoselos, porque la política hoy en Costa Rica no se puede quedar nada más en criticar el desastre que tenemos, porque eso inmoviliza, pero no devuelve la esperanza, no motiva. Entonces yo no voy a seguirles recordando todos los casos que vemos todos los días por la prensa, pero que son prueba irrefutable de lo que estoy diciendo. Esta institucionalidad no ha funcionado para lo que se dijo que debía funcionar. Se quitó la capacidad de ejecución, el ministerio no es capaz hoy ni de poner un clavo, ni de hacer prácticamente nada, pero al mismo tiempo no tiene capacidad de regulación, de fiscalización sobre la actividad de los contratistas privados. Hay grandes deficiencias, se infla el costo de los proyectos muchas veces, se recurre a esquemas de concesión que trasladan de forma excesiva el riesgo de los proyectos al Estado, encareciendo de forma excesiva el costo de las obras, abriendo portillos para la corrupción, para la falta de transparencia. Muchas obras públicas están monopolizadas por pocas empresas. No vemos que tampoco esta tendencia de contratar y trasladar todo al sector privado esté fomentando la generación de empleo o la pequeña empresa en el ámbito local, sino que más bien vemos una tendencia a la monopolización de los proyectos, nula capacidad de fiscalización, lo ha dicho la Contraloría. El Consejo Nacional de Concesiones se creó para eso, ¿no? Para regular y fiscalizar y controlar las obras que ahora iban a ejecutar y administrar los privados,
y pues según la Contraloría, el Consejo Nacional de Concesiones es una entidad que no tiene la más mínima capacidad de hacer eso para lo que se creó, y a las pruebas me remito. Ese es el diagnóstico: una institucionalidad debilitada que no resuelve eficientemente los problemas de obra pública y que al mismo tiempo no ha reducido tampoco la burocracia, sino que la ha incrementado. Y para cambiar esto, pues tenemos que cambiar el modelo, tenemos que hacer reformas en la institucionalidad, reformas en la ley, recuperar funciones que se perdieron, replantear otras, y eso es lo que nos planteamos en el programa de gobierno del Frente Amplio. Voy a empezar por el sector de obra pública y transportes. Es inevitable hablar de él, pero voy a también referirme rápidamente, si ustedes me lo permiten, a otras áreas. En el caso de obras públicas y transportes, en el caso de infraestructura vial, es necesario devolverle al Ministerio su rectoría, tener una rectoría fuerte. Esto pasa por eliminar esos consejos burocráticos o juntas directivas que distorsionan y debilitan esa rectoría del sector y que no necesariamente contribuyen a una mejor toma de decisiones. Devolverle la rectoría al Ministerio y devolverle su capacidad de ejecución de obra pública. No quiere decir esto que el MOB tiene que hacer todas las obras, pero tiene que tener capacidad de ejecutar obras, hasta por un asunto de fiscalización. Pensemos por ejemplo en el modelo del ICE. En el ICE puede haber corrupción y puede haber errores, pero como el ICE ejecuta proyectos, tiene mayor parámetro para saber cuánto cuestan los proyectos. Como el MOB no ejecuta nada, no construye absolutamente nada, no tiene ni siquiera un parámetro para medir la eficiencia de las obras que le presenta el sector privado. Nosotros creemos que el MOB debe recuperar su capacidad de ejecución, que estos recursos que hoy se desperdician en estos consejos burocráticos deben centralizarse para generar una unidad que pueda volver a tener la maquinaria necesaria, los profesionales capacitados para desarrollar obra pública y planificar la obra pública. Hoy seguimos tratando de hacer proyectos que fueron planificados hace 20 años, que están ya sobrepasados, que están obsoletos. No hay planificación a largo plazo. Cuando se desarrolla un proyecto, si acaso tratan de ver cómo lo construyen hoy, pero no se piensa en toda la vida útil de ese proyecto, en las etapas posteriores que será necesario hacer, y no se ve el problema del transporte integralmente. Ahora voy a referirme más a esto. Pero bueno, para recuperar esa institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, recuperar la rectoría, recuperar la capacidad de ejecución de obra, hay que reformar legislación que entraba, sin duda alguna, dotar al MOB de un sistema de contratación administrativa más ágil, más flexible. Hay que reformar la ley de expropiaciones. Hay reformas puntuales que ya se han planteado para agilizar los procesos de expropiación. No es necesario esperar a que se termine todo el debate del avalúo y a que se termine el juicio sobre el valor de la indemnización para que el Estado pueda entrar en posesión del bien que se va a expropiar y pueda seguir desarrollando el proyecto. Ahí ha habido mucha negligencia de las autoridades, mucha desidia, además de limitaciones en la ley. Es necesario al mismo tiempo hacer más transparente el proceso de ejecución y fiscalización de los proyectos y darle más poder a los criterios técnicos. Nosotros apoyamos la ley que se está discutiendo en este momento, la hemos impulsado, la ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, para que tengan carácter vinculante los criterios de la ANAME, por lo menos que el gobierno no pueda apartarse de ellos o de otros entes técnicos que se definan, para que al menos el gobierno no pueda apartarse de ellos sin aportar otro estudio técnico que supere y que descalifique ese estudio o ese criterio técnico que está presentando la ANAME. Son demasiados los casos donde se han despilfarrado recursos, donde se ha perdido tiempo valioso por no hacer caso a esa asesoría calificada de una institución pública independiente que tiene esa competencia por ley. Realmente es inaceptable eso. Igualmente creemos que hay que fortalecer la participación ciudadana en la definición de prioridades de los proyectos, en la definición del modelo a ejecutar de los proyectos, y
en la fiscalización de las obras. Muchas veces son las comunidades que se beneficiarían con un proyecto de arreglo de vías las que nos alertan sobre chorizos. Los primeros que alertaron sobre la trocha antes de que saliera a la luz pública el problema fueron las comunidades que se daban cuenta de que ahí estaban haciendo una chambonada, pero no hay un mecanismo para tomar en cuenta y dar participación a estas comunidades, a estos grupos organizados como auditores, como fiscalizadores, para que le den seguimiento a los proyectos. También creo que hay que diversificar los contratos de arreglo de vía, los contratos de obra pública, aplicar una política donde también la contratación con el Estado sea un mecanismo de generación de empleo en las comunidades. No puede ser que más del 80% de los contratos estén monopolizados por dos empresas. Creemos que ahí hay que promover mecanismos más transparentes que permiten diversificar las empresas que pueden ejecutar las obras. Creemos que hay que darle la oportunidad a la propuesta de esquema de financiamiento y de construcción de obra que han presentado las comunidades de Occidente. Apoyamos el proyecto que están presentando para constituir un fideicomiso con participación de las comunidades, con participación de los gobiernos locales, como una alternativa para financiar la ampliación de la carretera San Ramón, subiendo un poco el monto de los peajes, sí, no los precios exorbitantes que se querían cobrar con la concesión, pero es una propuesta que primero tiene el consenso de las comunidades. No se puede imponer un peaje sin una consulta y algún nivel de consenso con las comunidades, eso es algo básico, y es una propuesta que permite captar financiamiento de diversos sectores de forma más transparente y al parecer ejecutar este tipo de obras a un menor costo. Eso está por confirmarse. Creemos que hay que estudiar seriamente el tema del acceso a los recursos de los fondos de pensiones como una alternativa, pero para que eso sea viable hay que primero sanear la institucionalidad, porque hoy es muy riesgoso plantear que se va a permitir que se inviertan recursos de las pensiones, de la caja o del magisterio en una institucionalidad que no tiene capacidad de regular nada, que no tiene capacidad de medir claramente los costos de un proyecto, donde de la noche a la mañana se multiplica, se infla el costo de los proyectos, pero es una alternativa que hay que analizar también para beneficio de los mismos fondos de pensiones que claramente necesitan incrementar su rentabilidad para ser sostenibles, para garantizar las prestaciones a las que aspiran las personas aseguradas. Por otra parte está el tema de las concesiones. Tiene que haber un replanteamiento de este modelo de concesiones. En un gobierno de Frente Amplio nos planteamos en primer lugar una moratoria, una suspensión de nuevos contratos de concesión mientras no se hagan estas otras cosas que he mencionado antes. Creemos que hay que derogar la ley de concesiones o volverla a hacer, independientemente de si ustedes están a favor o en contra del modelo. La conclusión a la que hemos llegado es que esa ley de concesiones es una ley absolutamente nefasta para el país, una ley que le traslada todos los riesgos de los proyectos al Estado costarricense, que encarece innecesariamente los proyectos, una ley que fomenta la corrupción, que no da garantías de transparencia, que tiene cláusulas totalmente perniciosas como la posibilidad de ceder el contrato, de vender el contrato como si estuviéramos en una venta de bienes privados, como si estuviéramos en una venta de confites. Uno de los portillos que ha permitido todo este desastre de la concesión de la carretera San Ramón. Creemos que debe hacérsele si no se deroga, una revisión profunda a esa legislación. En todo caso, creemos que para la relación con el sector privado se pueden utilizar otros esquemas más transparentes, más simples, la misma ley de contratación administrativa con algunas reformas, y no el esquema de las concesiones que implica privatizar la prestación de los servicios, la administración de la infraestructura pública, que estamos convencidos de que eso no debe salir de manos del Estado. Siempre en el tema del sector transporte, decía que no podemos seguir pensando que los problemas del transporte se van a resolver únicamente ampliando carreteras. Un servicio clave que hemos ninguneado hasta ahora
es el ferrocarril. Para nosotros será una prioridad el restablecimiento en su mayor potencialidad del servicio de ferrocarril, de los trenes. El INCOFER es una institución que cerró prácticamente Liberación Nacional, uno de los peores errores, un error histórico que seguimos pagando hoy en día. Es una institución que en el gobierno de Abel Pacheco se reabrió, la reabrieron nada más conectada al respirador artificial, y así está en este momento. Es una institución debilitada, que no tiene capacidad de endeudamiento, que no tiene herramientas ágiles de contratación, de expropiación, que no tiene un apalancamiento y unos recursos para poder desarrollar proyectos grandes, que están coyol quebrado, coyol comido, ¿verdad? Y eso no puede seguir. Hemos presentado ya en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para fortalecer al INCOFER, cambiando estas cosas que están mal, devolviéndole la institucionalidad, tratando de enmendar ese error histórico que nos hizo perder casi 30 años en el desarrollo ferroviario del país, y creemos que los trenes son una alternativa viable para Costa Rica. Tan es así que el proyecto de infraestructura prioritario para el Frente Amplio, vamos a continuar con proyectos claves que se están desarrollando, como por ejemplo la conclusión del anillo de circunvalación. Hay que ejecutar los recursos, esos 800 millones de dólares del crédito con el BID que están ahí, ociosos, pagando intereses costosos, y que por la lentitud de la institucionalidad actual no se han podido ejecutar. Pero si hay un proyecto nuevo, prioritario para nosotros, es sin duda alguna el tren eléctrico interurbano del Gran Área Metropolitana. Este es un proyecto que tiene el INCOFER, vale 300 millones de dólares, implica rehabilitar la red ferroviaria que comunica Heredia, San José, Alajuela y Cartago, en la forma como de una raqueta, y electrificarla. No implica nuevas expropiaciones. Vean que utilizando el derecho de vía actual se puede desarrollar. Obviamente hay que invertir en señalización, en readecuación de algunas áreas, y por supuesto en la adquisición de los equipos necesarios para un servicio de tren eléctrico moderno. Creemos que esto se puede hacer en una alianza estratégica con el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, donde incluso se podría permitirle al ICE descontar de los recursos que paga por el impuesto a los combustibles, recursos que destine a financiar este proyecto. Repito, vale 300 millones de dólares. El tranvía del que habla Johnny Araya, que es una solución mucho más limitada, vale 250 millones de dólares. La refinería china vale 1.200. Y si este proyecto se pudiera ejecutar, en buena medida estaríamos resolviendo el problema de saturación vehicular, el caos vial que vivimos en la gran ciudad de San José y en las entradas de las otras grandes ciudades, porque precisamente ese caos vial se produce porque demasiada gente al mismo tiempo saca su vehículo particular para transportarse hacia su centro de trabajo, hacia su centro de estudio o para hacer otras actividades, compras, etcétera, recreación. Demasiada gente usa el vehículo particular porque sencillamente el transporte público es demasiado ineficiente, y ahí no hay ampliación de carreteras que valga. Las grandes ciudades han resuelto el problema. Este problema lo han resuelto mejorando el transporte público, teniendo un transporte público de primer nivel que realmente desincentive el uso del vehículo particular. Vean lo que ha pasado con el tren Heredia, esa lata vieja, me dicen algunos, y esa lata vieja del tren Heredia hace que mucha gente deje guardado el carrito para montarse en ella. A veces parece más un proyecto turístico como para enseñarle a la gente el patrimonio histórico de Costa Rica, ¿no? Los turistas deben pensar que es un proyecto para ver cómo era el transporte en Costa Rica hace 100 años, no es el transporte de hoy, y mucha gente lo usa porque le permite llegar más rápido a su casa. El tren eléctrico es una solución que han desdeñado los últimos gobiernos. ¿Por qué? Porque están en alianza con determinados grupos de interés que quieren seguir con un transporte público ineficiente y que financian las campañas. No hay otra explicación. Por eso cerraron el INCOFER. El tren eléctrico además tendría ventajas importantísimas desde el punto de vista ambiental: reducir las emisiones de gases contaminantes, reducir la factura petrolera, mejorar la calidad de vida de la gente.
Otro proyecto que hay que explorar en el mediano plazo es esa idea maravillosa del tren interoceánico, que no es una idea descabellada. Lo tuvimos en Costa Rica, guardando las distancias. Rehabilitar el ferrocarril al Pacífico y el ferrocarril al Atlántico, al menos en una primera etapa para transporte de carga, es una iniciativa que podría incrementar notablemente la competitividad del país como zona de paso para el transporte de mercancías. Sería nuestra versión del Canal de Panamá, pero fíjense el impacto que tendría también en la seguridad vial, ¿no? El problema, y en el caos vial, ¿no? El problema que genera hoy el transporte de contenedores en nuestras estrechas carreteras, los riesgos para la vida, los riesgos de accidentes. Es una propuesta que es viable. Reactivar en serio el servicio de ferroviario debería ser una prioridad de cualquier gobierno. Para nosotros lo es, porque permite avanzar en infraestructura, permite avanzar en calidad de vida, permite avanzar en nuestros compromisos de enfrentar el problema del cambio climático. Veo que estoy haciendo lo que dije que no iba a hacer, que es concentrarme únicamente en transporte, en la parte del transporte. Entonces voy a pasar a otras áreas. En el área de agua y saneamiento, creemos que el proyecto del alcantarillado del Gran Área Metropolitana, que se está desarrollando con un préstamo del Banco Japonés de Cooperación Internacional, que acaba de ser reforzado con otro empréstito más del BCIE, es un proyecto estratégico. Creemos que hay que ampliarlo, hay que continuarlo, fortalecerlo y ampliarlo. Es indispensable contar con un verdadero sistema de saneamiento y de disposición de aguas negras en el Gran Área Metropolitana, y de tratamiento también. La planta de tratamiento que se está construyendo en una primera etapa a la par de la comunidad de La Carpio tiene que continuar con la segunda etapa para incrementar el nivel de tratamiento de las aguas. Este es un proyecto clave porque el principal problema ambiental que vivimos hoy en el Gran Área Metropolitana al menos es la contaminación de nuestros ríos. Y si no reducimos ese problema de ríos como cloacas a cielo abierto, no podrá mejorar la calidad de vida ni la salud de nuestra población. Hay que continuar con este proyecto y hay que fortalecer el sector hídrico en general. Ahí sí es un tema donde hace falta cambios más profundos en la legislación. Necesitamos una nueva ley de aguas, una ley que introduzca la planificación bajo un enfoque ecosistémico, bajo un enfoque de cuencas hidrográficas, que ordene las competencias dispersas de más de 20 instituciones que se lavan las manos cuando hay problemas de contaminación o de sobreexplotación del agua, una ley que introduzca los balances hídricos, el análisis de la oferta disponible de agua y el ordenamiento de las prioridades en el aprovechamiento para frenar la sobreexplotación que se está dando ahora, por ejemplo, de las aguas subterráneas, pensando por supuesto en la prioridad para el consumo humano, con participación ciudadana. Ese proyecto de ley se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, hay fuertes presiones para que no se apruebe, pero tenemos que luchar por esa nueva ley de aguas y ese ordenamiento de este sector tan importante. En el sector de energía, creemos que es necesaria una política integral que aborde el problema no solo desde cómo hacer para generar más electricidad, sino abordar el problema integralmente, incluyendo el consumo de electricidad, cómo mejorar y promover el ahorro energético, la reducción de la factura del consumo, con políticas de incentivos para los hogares, para las empresas que ahorren. Estos incentivos están diseñados en una ley que es letra muerte, en Costa Rica hay una ley de uso racional de la energía que se aprobó en los años 90 y que hasta ahora no se ha aplicado. Esta ley ordena que debe haber un plan, por ejemplo, de uso racional de la energía. Ese plan no existe, o por lo menos está solo en el papel. Es necesario incentivar el cambio tecnológico, la mejora tecnológica para que las empresas incorporen tecnologías más eficientes en el uso de la energía, incorporar el concepto de la ecoeficiencia energética como un elemento clave. Perdón. Gracias.
y por supuesto abordar el problema de la generación de electricidad, ¿no? Después de tener este plan integral, sí, va a seguir creciendo la demanda de electricidad y tenemos que tener soluciones. En el Frente Amplio hemos rechazado los proyectos privatizadores que han impulsado este gobierno y el gobierno anterior. Hemos rechazado la ley de electricidad de los hermanos Arias, hemos rechazado la ley de contingencia eléctrica. Nos apuntamos más bien con un proyecto que viene trabajando el ICE en alianza con las cooperativas de electrificación rural y la Universidad de Costa Rica para fortalecer un modelo de desarrollo eléctrico que no destruya los avances, los valores del modelo actual, los aspectos positivos en cuanto a financiamiento solidario, en cuanto a cobertura universal, en cuanto a preeminencia de tecnologías de fuentes de generación limpia, pero que sí permita resolver trabas que existen actualmente en el sistema. Discutíamos ahora con la Junta Directiva del colegio sobre cómo hacer para reducir la generación térmica, quemando hidrocarburos, quemando búnker, que a pesar de ser un pequeño porcentaje, tiene un gran impacto en la factura petrolera. Hablábamos de las alternativas reales que existen. Estamos convencidos de que los proyectos de generación privada a filo de agua no van a solucionar ese problema, porque el problema se agrava fundamentalmente en verano, cuando las plantas a filo de agua igual no pueden generar lo que generaban antes. Cuando se reduce en verano el caudal de los ríos es cuando el ICE se ve obligado a incrementar la generación térmica. Entonces hay que impulsar alternativas de generación de energía a través de fuentes renovables, alternativas al petróleo, que sean estables, que podamos utilizarlas todo el año, que podamos utilizarlas en verano. Y ahí las alternativas tampoco son muchas y son complejas. Plantas hidroeléctricas de gran tamaño con embalse. Hay un debate en torno al proyecto hidroeléctrico de Iquís, que sería la principal alternativa. Ustedes saben que no es un proyecto fácil de realizar, sobre todo por los graves errores que ha cometido el Estado en su relación con las comunidades indígenas, que serían directamente afectadas. Hay un convenio de derechos humanos que no se puede respetar, que obliga a consultar a estas comunidades. No han querido hasta ahora hacerlo correctamente, han optado más por la política divisionista, por la política clientelista, no les ha funcionado, hay un fuerte conflicto. Está el tema de la geotermia como una alternativa, es una fuente de generación de energía estable, pero resulta que la mayor parte de los yacimientos viables de geotermia que quedan están dentro de áreas protegidas, dentro de parques nacionales, y ahí hay que hacer cambios en la legislación, y no es un tema sencillo, porque los parques nacionales son también ese tesoro del pueblo de Costa Rica que se debe preservar. Las iniciativas más viables estarían asociadas al caso del Parque Nacional Rincón de la Vieja. El gobierno ha venido impulsando un proyecto para dar permisos de uso dentro del parque. Nosotros rechazamos esa posibilidad. Los parques nacionales son áreas de conservación y de protección absoluta. Creemos más bien que si llega a ser viable este proyecto, será una iniciativa de modificación de límites del parque, que es lo que la legislación permite, una iniciativa donde se modifique el área del parque sin reducir su área total, sin reducir y afectar los objetivos de conservación, previos estudios técnicos hechos por partes independientes que garanticen que no se ve debilitado ni en su área total ni en la calidad de los recursos protegidos el parque. No es fácil tener un estudio de estos, pero en mi opinión es la única forma viable de hacer algo así. Todos los demás van tarde o temprano a tropezar con las resoluciones de la Sala Constitucional. Y bueno, si no es alguna de esas alternativas, hay que seguir impulsando otras fuentes de generación de energía eléctrica, invertir más en mejorar las tecnologías para generación a través del aprovechamiento de la biomasa, de los residuos de las actividades agrícolas, invertir más en las propuestas para la generalización de la energía solar, pero ninguna de estas fuentes de energía por sí solas puede tener la generación suficiente que el país necesita si no abordamos
y esto me devuelve al planteamiento inicial, si no abordamos integralmente el problema como un problema no solo de incrementar la oferta, sino también abordar y racionalizar la demanda de electricidad. En otras áreas de la infraestructura, en el sector de puertos, creemos que hay que revisar las concesiones que se han otorgado. Hay denuncias de fuertes incumplimientos en el caso de Puerto Caldera. Nos preocupa la concesión de la terminal de contenedores de Moín, donde igualmente hay cuestionamientos muy fuertes que estamos a tiempo de revisar. Ahora que está el trámite de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, es el momento para hacer un alto en el camino, revisar bien eso, la viabilidad ambiental de ese proyecto. Y bueno, queda el tema de los aeropuertos. Efectivamente, hay que revisar la estructura de aviación civil, ¿no? Es una institución que también ha tenido cuestionamientos en los últimos años, es una institución donde también se podrían introducir mejoras que refuercen la transparencia, que refuercen la eficiencia, pero creo que voy a terminar aquí más bien para dar tiempo, dar posibilidad a escucharles a ustedes. Decirles finalmente que para nosotros los problemas de infraestructura son problemas de primer orden, pero que no se pueden seguir resolviendo con la política que ha imperado hasta ahora en nuestro país, una política donde ha prevalecido el clientelismo, los nombramientos politiqueros por encima de las decisiones técnicas, donde se ha diluido la frontera entre lo público y lo privado, donde se ha confundido el interés público, el interés de las grandes mayorías con los negocios privados, con los negocios particulares, donde se ha abandonado la planificación, donde se ha satanizado la ejecución de obra pública y donde ha imperado un deterioro sistemático de nuestra institucionalidad. Nosotros creemos más bien que hay que maximizar la transparencia, creemos que hay que fortalecer los concursos públicos verdaderamente transparentes, desde el diseño de las obras. Creemos que debemos apoyarnos mucho en instituciones como esta, que puedan ayudarnos a hacer concursos de los más transparentes, para que se elijan realmente los mejores proyectos, los mejores diseños, y no quepa duda sobre por qué se eligió o se contrató a una empresa, a un profesional y no a otro, y también para mejorar la calidad de las obras y reducir sus costos. En cuanto a la segunda pregunta de prioridades, mencioné ya dos. En el sector de infraestructura, sin abandonar los proyectos que ya están en ejecución de la red vial, que por supuesto son importantes. Voy a mencionar los que ya están en la ampliación de Cañas Liberia, la ampliación de la carretera San Ramón, la carretera San José San Ramón, la carretera Naranjo-Florencia, que es importantísima, que ya está, pues realmente es increíble que un proyecto que está diseñado desde hace tantos años haya tardado tanto en ejecutarse. Parece que finalmente ya está muy cerca de concluirse. Ahora se ha firmado un convenio para la ampliación de la Ruta 32, ¿no? La conclusión del anillo de circunvalación, ¿no? los proyectos urgentes, las obras urgentes para concluir este anillo, este proyecto. Esos proyectos no se pueden dejar botados, ¿no? Hay que concluirlos, son importantes, pero si yo tengo que plantear un proyecto prioritario en el área de transporte, sin duda alguna será el tren eléctrico interurbano, por las razones que ya les expliqué ampliamente. Un proyecto nuevo prioritario. En el área de saneamiento, sin duda alguna,
de agua y saneamiento, sin duda alguna, continuar y fortalecer el proyecto del alcantarillado sanitario para la gran área metropolitana, y otros proyectos en comunidades periféricas, urbanas, marginales, y en el área de vivienda, creemos que hay que reactivar la construcción de vivienda de más de un piso, ¿no? Hay que reactivar las iniciativas de desarrollo de vivienda pública a través de soluciones de vivienda vertical, a través de soluciones de multifamiliares, pues bien hechos, con un buen diseño, pero si queremos realmente erradicar los tugurios, tiene que ser una prioridad desarrollar vivienda que no sea únicamente de una planta, sino que podamos diseñar modelos que se puedan volver a construir, como en algún momento se empezó a hacer en este país a través del INBU y se abandonó también por intereses politiqueros y de algunos sectores, pero no les había hablado mucho del sector vivienda, pero sí, para nosotros es una vergüenza que se pierdan tantos recursos de los fondos para erradicación de precarios, que se desvíen tantos recursos a intermediarios financieros, que haya tanta ineficiencia, que haya tanto clientelismo con las comunidades y que cueste tanto hacer algo que debería ser una prioridad del gobierno, que es sustituir los precarios por zonas de vivienda digna, y eso se puede hacer en muchos casos en el mismo territorio donde están, si se desarrollan propuestas inteligentes de vivienda vertical, ¿no? De vivienda de edificios de apartamentos de 3, 4, 5 pisos, como, repito, hizo el INBU en alguna época y después se abandonó, y creo que ese ha sido otro error más que podemos sumar a la lista de errores históricos. Yo les agradezco muchísimo este espacio, les agradezco muchísimo la oportunidad de discutir sobre estos temas y estoy a la orden para atender las preguntas, las consultas, las dudas, las críticas que ustedes tengan. En el Frente Amplio planteamos un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que escucha al pueblo, un gobierno que no tenga miedo de darle la cara a la gente, un gobierno que no crea que su relación con la sociedad civil debe darse únicamente cuando va a inaugurar obras o cuando va a reunirse con partidarios que le aplauden. Creemos que nuestro gobierno no debe tenerle miedo a la movilización ciudadana, a la participación ciudadana, debe salir a dialogar con la gente que también está descontenta, con la gente que tiene críticas, y no puede ser un gobierno que se esconde detrás de 4 paredes y de las vallas policiales de Casa Presidencial. Y ese es un compromiso que tenemos. El Frente Amplio puede rajar de que somos una fuerza política que no tenemos rabo que nos maje, somos una fuerza política que ha denunciado la corrupción que se está dando en este país, que ha luchado a la par de las comunidades para defender sus derechos. Podemos haber cometido muchos errores, pero no podrán decir que traicionamos los principios que juramos defender, que nos hemos enriquecido a costa del pueblo, que nos hemos robado la plata del pueblo y que andamos en la política de forma oportunista o para beneficiarnos en lo personal. Estamos en esto porque creemos que hay que construir una sociedad más justa, más solidaria, donde todos los seres humanos tengan cabida de pie, con su dignidad intacta, y creemos que la política es una actividad de servicio, una actividad de búsqueda del bien común, no del beneficio particular, una actividad para beneficio de las grandes mayorías, una actividad de sacrificio, y estamos luchando por rejuvenecer la política costarricense y por devolverle la esperanza a nuestro pueblo. Y en esa tarea estamos, y en esa tarea les agradecemos muchísimo este espacio. Muchas gracias.